la clase, ¿verdad? La clase tiene que darse y tiene que darse en su punto importante. Ahora vamos a ver acá, donde está en el material, donde fue que quedamos. Sí, quedamos, por supuesto, en la crisis que estábamos viendo. ¿Se acuerdan ustedes que en la sesión pasada estábamos hablando del Santo Padre Cisneros? ¿Se acuerdan ustedes del Santo Padre Cisneros? A ver, ¿quién se acuerda quién era el Santo Padre Cisneros? El que hizo las universidades y empezó una inquisición. ¿Se acuerdan? Y la Inquisición funcionaba por chismes. O sea, yo denuncio al pastor Oscar que él practica la brujería. Y maravillosamente iban a su casa y bueno, lo demás es historia, ¿no? Vamos a entrar acá. Aquí estamos. Entonces estaban acusando a la gente de bruja. Habíamos quedado nosotros en la aparición de Juan Calvino y aquí vamos a continuar. Ajá. Aquí sería. Ujú. Profe, buenas tardes, Dios lo bendiga. ¿Usted está manejando ese acuerdo al libro de Historia de la Reforma en la biblioteca? Sí, señor, estás en lo correcto. Es Ok. exactamente donde nosotros estamos. Es que ya nosotros estamos manejando la plataforma y eso es lo que debemos hacer, no es otra cosa, ¿sí? Incluso se les ha dicho mucho a los docentes que por favor trabajen con el material de la plataforma y bueno, no se va a estar pasando ninguna clase de diapositiva porque pues esto es ya de acción de cada docente, ¿sí? Entonces, bueno, habíamos quedado en la época de Juan Calvino, a ver, acá donde estábamos en la partecita esencial, desde que se me vaya a pasar. Sí, explicamos este tema, explicamos los anabautistas, sí, vamos, sí, específicamente acá. Vamos acá a ver si no nos equivocamos. Bueno, venimos nosotros, entonces, vamos a ver por acá. Ah, bueno, creo que estamos por acá. Aló, mi querido hermano, ¿cómo está usted? Por acá lo están esperando los apreciados estudiantes. Si usted la puede dar por WhatsApp, yo comparto mi pantalla para que los estudiantes lo puedan escuchar. Bueno, mis amados, me avisan por favor en el preciso momento que empiecen a escuchar al profesor. ¿Sí? ¿Les parece? Amén. Bueno, profe. ¿Escuchan al docente, mis amados? Mm, Todavía no. Voy a intentarlo otra vez. A ver, vamos a ver por acá sería Charles Screen. Vamos a ver por acá. Ajá, me avisan, por favor. Mi apreciado hermano, ¿puede hablarles a ver? Aplauda a mi amado hermano Caleb. Hola, Dios les bendiga. ¿Lo escuchan todos?
Ahí ya se escucha. Sí, ya se escucha. Listo. Mi amado hermano, si tiene alguna diapositiva o algo, lo puede compartir o se activa la presentación y todos están viéndolo tranquilamente. Yo, si activa la cámara, Bueno, también lo van a ver. bueno, muy bien. Yo le bendiga. Eh, la clase del día de hoy es una clase muy importante, muy interesante para nuestro trabajo, para nuestro conocimiento y tiene que ver con la historia de la reforma. Pero ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Qué es la reforma? Si nosotros miramos literalmente qué es una reforma, aquí nos referimos, estamos hablando de la reforma que hubo en el cristianismo antiguo, o digámoslo así, en el siglo XVI. Veníamos del Medioevo, que es la Edad Media, y entramos en el siglo XVI con un fenómeno que se conoció como la Reforma. La Reforma es cambio, es restauración. La Reforma, si nosotros analizamos, cambio, enmendar, o sea, corregir errores, mejorar, modificar, transformar, pero una transformación estructural, ¿sí? Gradual, que se da en la iglesia entre los años 1517 y 1648, especialmente esta reforma que del protestantismo al cristianismo como lo conocemos hoy en día, ¿sí? Que se, digamos, de otro lado, es una mirada del otro lado de la iglesia católica y como tal, ese protestantismo, ese cristianismo que nosotros profesamos hoy en día, ¿sí? Se tuvo su origen en la Reforma. Y esa reforma fue iniciada por unos monjes en Alemania, Martín Lutero, Juan Calvino. Estamos hablando entre los años 1517 y 1648. Tomen nota de esos datos porque son muy interesantes, que lo tengamos muy claro, toda vez que lo que ellos hacen es un duro cuestionamiento a la Iglesia Católica, ¿sí? Y eso es lo que da origen a la reforma, a esos cambios, ¿sí? A esa necesidad de mejorar, ¿sí? El cristianismo. Recuerden, mis hermanos, que no estamos hablando, es decir, nosotros conocemos de la palabra y la Iglesia de Dios, que conocemos como ese remanente de Cristo, ese remanente de nuestro Señor Jesucristo, siempre ha estado allí, ¿ya? Independientemente de la Iglesia Católica, independientemente de estos movimientos cristianos. Es decir, siempre ha existido el remanente de nuestro Señor Jesucristo. Lo que ocurre es que la reforma es un cambio estructural que se da, pero es al interior de la Iglesia Católica. Es, hagan de cuenta, como una división, ¿no es cierto? Una división, es decir, ellos se apartan, se hacen a un lado, ¿sí? Y Yo callado. frente a unos cuestionamientos que ustedes me van a dar la razón en la medida en que vamos a avanzar en esta clase. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, ¿sí? Se hace necesario romper con ese yugo de la iglesia medieval en la Europa del siglo XVI, antes del siglo XVI. Es decir, estamos hablando del siglo XII, XIII, XIV, XV, ¿sí? Y ya a principios, o a mediados, perdón, del siglo XVI es que se da la reforma. Es decir, venimos desde el siglo XII, ¿sí? Medieval, que era una iglesia, imagínense ustedes, mis hermanos, cuando hablamos de la Inquisición, de ese tribunal eclesiástico que fue creado en el siglo XII, mis hermanos, que perseguía la herejía, perseguían a los cristianos porque pensaban que los cristianos profesaban algún tipo de brujería, ¿sí? Y quemaban a la gente en la hoguera, la torturaban, los tratos eran crueles, inhumanos y degradantes, todo lo que ustedes se puedan imaginar de lo que es la ejecución, de lo que es la persecución al extremo que llevó a que se realizaran un cambio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que miren, ¿cómo no va a haber necesidad urgente de un cambio, ¿sí? De una reforma? Reformados, siempre reformados, era un lema que ellos utilizaban en esa época,
porque asistían en esa época a unas faltas graves institucionales, faltas humanas, problemas humanos, ¿sí? Que la misma iglesia los reconocía muy ampliamente, inclusive en esa época, no es ahora con el Papa Juan Pablo II, con los papas que le pedían perdón a la humanidad por todos esos crímenes que se cometían, esas masacres que se cometían, donde a la gente, cualquier persona que fuera en contra de la iglesia católica ya era un hereje, ya lo que practicaba era brujería, lo que practicaba era un tipo digamos, de credo que ellos consideraban, ¿sí? Que era herejía, que era brujería, y los quemaban, los perseguían. Imagínense ustedes, mis hermanos, el grave error de la iglesia, y eso no puede ocurrir hoy en día, de hacer alianzas políticas. La iglesia no puede hacerse parte de regímenes dictatoriales. No puede hacerse parte, no puede contaminarse con la política. Eso ocurrió y eso venía ocurriendo desde el siglo XII durante el periodo del Medioevo con la Inquisición. La Inquisición, ¿sí? Cometió, yo diría que son crímenes, ¿sí? Porque eran faltas muy graves a nivel institucional, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre, mis hermanos? Vender indulgencias, es decir, cobrar dinero. Las indulgencias, ¿qué era? Era como una especie de impuesto, un dinero que se le cobraba a las personas en su ignorancia para el perdón de pecados. Imaginen ustedes, mis hermanos. Es decir, una persona peca y empata pagando, pagando indulgencias. Pero las indulgencias no son solamente tierras, no es solamente oro, sino dinero. Es decir, cobrar dinero, cobrar en especie, ¿sí? A cambio del perdón. ¿Y quién daba ese perdón? El perdón lo daba el Papa. Entonces, ¿cómo creen ustedes, mis hermanos, semejante contrariedad cuando realmente el perdón de pecados lo hace nuestro Señor Jesucristo? Miren ustedes cómo la tergiversación, ¿sí? De la palabra escrita, de la palabra de Dios, mis hermanos, llevó a que se cometieran ese tipo de fallas, de faltas graves a nivel institucional dentro de la iglesia, ¿sí? Es decir, mis hermanos, decir, bueno, ¿usted quiere hacer algo? Listo, pague, ¿sí? Pague. Y entre más plata pague, más rápido se salva, ¿sí? Esto que yo les estoy diciendo es supremamente grave. Es supremamente grave y tenía que haber una protesta, tenía que haber un cambio, tenía que haber algo, ¿sí? Y en ese obrar del Espíritu Santo, ¿sí? Porque como se escribían muchos libros, ¿sí? Entonces lo que dijeron, no, no. Lo que surgió en Alemania con ese movimiento religioso, conocido históricamente como la Reforma, es un cambio extremo. 95 tesis, una sola Biblia, una sola palabra de Dios, un solo libro, ¿sí? Una sola fe, un Señor, una fe, un bautismo, una sola gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El perdón de pecados es a través del bautismo. El bautismo es para perdón de pecados. Una sola gloria, un solo Dios, un solo Señor. ¿Quién? Jesucristo. A Él sea la gloria, mis hermanos. Entonces, esto que yo les estoy manifestando a ustedes, sumado a a las famosas cruzadas. Mis hermanos, ¿saben qué eran las cruzadas? Eran unos caballeros que empezaron a recorrer Europa, recorrían Europa, todo el mundo europeo, ¿sí? Fomentando guerras religiosas, ¿sí? ¿Y sabe cómo hacían esas guerras? ¿Cómo las justificaban? En nombre de la fe cristiana. Imagínense ustedes, ¿sí? Semejantes masacres, saqueos, una violencia en toda la tierra, en toda Europa, promovida precisamente, ¿sí? Por la Iglesia Católica. Grave error, ¿sí? En Tierra Santa, hasta por allá llegaron. Entonces, mis hermanos, esa persecución de la cual inclusive fuimos víctimas, nuestros ancestros, nuestros pasados cristianos de la iglesia primitiva, mis hermanos, ese remanente también fue víctima de esto. Muchas personas fueron quemadas, eran torturadas, ¿sí?
Imaginen ustedes, mis hermanos, colgar a una persona, ¿sí? Imagínense decapitar a una persona en nombre de la fe cristiana. Eso no tiene presentación. Hay algo que me llama poderosamente la atención y es algo que se lo voy a decir porque tiene que quedar clarísimo en esta clase de la historia de la Reforma. ¿Y qué es? Miren, mis hermanos, en esa época, ¿sí? Se incrementó la corrupción, la maldad. No solamente eran las cruzadas, las guerras religiosas en nombre de la fe, esa violencia, no, sino que también se empezaron a presentar unos problemas inmorales que ustedes no se imaginan. Abuso sexual de niños, niñas, adolescentes, ¿sí? Y la iglesia encubriendo eso. ¿Y quiénes lo hacían? El clero. ¿Y quién es el clero? Pues mis hermanos, imagínense ustedes, ¿sí? Un sacerdote, el párroco de un pueblo por allá en Europa, involucrado en abuso sexual, en ese tipo de crímenes, mis hermanos. Y lo peor de todo es que eran encubiertos. Es decir, había un encubrimiento de esos miembros del clero, ¿sí? Imagínense ustedes, y no en un país, sino en casi todos los países de Europa. Los abusos sexuales cada vez se disparaban más. Delitos como esos no pueden ser tolerados, no pueden ser tolerados. Imaginen ustedes hacer una alianza, ¿sí? Una alianza política con un régimen dictatorial, ¿sí? Favorecer este tipo de situaciones, eso no lo podemos permitir, mis hermanos. Entonces, todo esto que yo les he manifestado, tomen nota, tomen nota. Estamos hablando de mediados del siglo XVI, años 1517 a 1648. De 1517, ¿sí? Que es siglo XVI, a 1648, ¿sí? Que es principio del siglo XVII. Prácticamente estamos hablando, ¿cuántos años hay quien hace la operación ahí? Reste 1648 menos 1517, ¿cuánto le da? ¿Cuántos años le da? Profe, ¿Cuántos años hay de 1500, 1648 a 1517? 1648 menos 1517, 131. 1648 menos 1517. Aló, Sí, ya les digo, profe. 1648 serían 1648, 1648 menos 1517. Estamos 131. hablando de 131 años, ¿sí? Que es el tiempo que duró la reforma, ¿sí? Pero, pero lo que yo les estoy narrando a ustedes, ¿sí? De todos esos, lo que dio lugar antes de que se diera lugar a la reforma, estamos hablando desde el siglo XI, 12, 13, 14, 15, 16. Estamos hablando de 500 años. Hubo 500 años de barbarie en la iglesia, del yugo, ¿sí? ¿De cuál iglesia? De la iglesia católica, de la iglesia medieval. ¿En dónde? En Europa. Entonces, toda esa violencia a la cual nosotros asistimos, o nuestros ancestros, nuestros antepasados asistieron, les correspondió, se enfrentaron a ese tipo de situaciones de corrupción, de rigidez en las normas sacramentales, ¿sí? De esa falta de formación, ¿sí? Es lo que da origen a la reforma. Es lo que da origen a la reforma. Entonces, vamos a hablar de los temas principales de la reforma.
Entonces tome nota, 95 tesis de Martín Lutero. ¿Sí? Esas 95 tesis de Martín Lutero fueron escritas el 31 de octubre del año 1517, donde se cuestionaba la venta de indulgencias, ¿se acuerdan? Es decir, la venta de indulgencias era pagar para el perdón de pecados. Esas son las indulgencias. Ellos cuestionaron eso, claro. ¿Cómo es posible que la iglesia venda el perdón de pecados por plata? Se oye horrible, se oye por feo, oro o por tierra, ¿sí? se oye Y feo. en segundo lugar, ¿sí? Se El está poder escuchando del feo. Papa en la Iglesia Católica, ¿sí? No podía aceptarse tremenda corrupción. Claudia, Los cierra el altos cargos micrófono. en la Iglesia Claudia, Católica, una Claudio Sánchez. burocratización impresionante. Eran comprados, se compraban los cargos eclesiásticos, ¿me entienden? Y se le daba prioridad a la política por encima de la fe cristiana. Imaginen ustedes, un fiel, una persona se divorciaba y se volvía a casar o se unía, convivía nuevamente con otra persona en unión libre. De una vez, las normas sacramentales eran tan rígidas que a esa persona lo excomulgaban, ¿sí? Ahora, empezó una situación, claro, la gente, ya los jóvenes, no les gustaba, no querían, no aceptaban todo eso, todo ese manejo que se le estaba dando. Entonces, de ahí surge las principales tesis, ¿sí? De Martín Lutero y que se defienden y se defendían en esa época. Entonces, en primer lugar, una de las tesis tiene que ver con el arrepentimiento. Es decir, dentro de la reforma, los principales temas de esa reforma protestante, de esa reforma en el cristianismo, ¿sí? Es el tema del arrepentimiento. Miren, el arrepentimiento debe ser verdadero, como nosotros lo manejamos hoy en día. En esa época lo entendieron, lo comprendieron. Y eso era lo que defendíamos Martín Lutero. Un arrepentimiento genuino, sincero, no el pago de indulgencias, no pagos económicos, no dinero. Yo me arrepiento y le pido perdón a Dios, me arrepiento y le pido perdón, lo hago directamente con Él. Le voy a obedecer, me voy a bautizar, ¿me entiende? Para el perdón de pecados y prometo nunca más en mi vida volver a hacer cosas malas, volver a hacer esto. Eso es un arrepentimiento, eso fue lo que yo hice, ¿sí? Eso es lo que cada uno de nosotros hicimos, pero lo estamos haciendo, ¿sí? Gracias a esa claridad, ¿sí? A esa lucecita que fue creciendo y es lo que nosotros conocemos hoy en día como la historia de la Reforma. Entonces, arrepentimiento. La otra es que las indulgencias, ¿sí? Quedó claro y no se puede aceptar que el Papa es el que perdona las culpas, es el que perdona pecados a través del pago de impuestos, el pago de dinero. No, yo no compro el perdón, yo no compro la salvación. Eso no, así no es, ¿entienden? Es decir, afirmaban que el Papa no puede perdonar pecados. El Papa el perdón de pecados es la gracia, ¿sí? El perdón de pecados viene por el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? Ese bautismo de perdón de pecados, ese bautismo en las aguas, ¿sí? No por aspersión, sino por inmersión, todo ese tema, ¿sí? Y no tiene poder, el Papa no tiene poder sobre las almas en el purgatorio. ¿Cómo así que las almas están en el purgatorio? Entonces, como pagó una indulgencia, pagó por el perdón de pecados, entonces el Papa tenía poder sobre las almas que están en el purgatorio y entonces esas almas los pecados le eran perdonados. Eso no funciona así. Mientras haya vida hay esperanza, mis hermanos, y hay perdón de pecados. Y nosotros tenemos que aprovechar eso, ¿sí? Otro tema que es parte fundamental de esas 95 tesis fue el problema tan grande porque la Iglesia Católica se convirtió en el más grande terrateniente durante la Edad Media.
Entonces, con la reforma se empezó a criticar tantas riquezas de la iglesia, tanto poder económico que tenía la iglesia, ¿sí? Tanto dinero que tenía la iglesia, ¿sí? Y lo que dijo Martín Lutero era, ese dinero, toda esa riqueza, hay que compartirla, hay que dársela a los pobres, a las personas, a los fieles, a las personas que van, que buscan de Dios y que son pobres, ¿sí? ¿Sí me entienden? Ese dinero, hombre, realmente ese debe ser el uso, ¿sí? No para acumularlo, no para tenerlo y que el Papa sea el dueño de todo ese dinero, no. O la Iglesia Católica sea la dueña de todo ese dinero, ¿sí? Que ellos acumularon y acumularon y acumularon cuando hay gente pobre. ¿Cómo es posible que en una iglesia, sí, hayan personas pobres, pobres, necesitadas, y la iglesia está acumulando, 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 y prefieran utilizar ese dinero en otras cosas, sí? No, en ese tiempo, sí, se hicieron grandes obras, se construyó estamos hablando pues de obras que se hicieron, ¿sí? Que fueron propuestas de Martín Lutero y de Juan Calvino, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la reconstrucción o la construcción de basílicas, de iglesias, por ejemplo, la iglesia de San Pedro, ¿sí? En Roma, ¿sí? Eso fue una sugerencia que se le hizo al Papa, ¿sí? Para que usara ese dinero, ese propio dinero que ellos tenían, lo utilizaran con ese objetivo. Y yo lo veo según, pues, o sea, si nosotros analizamos, claro que tienen razón y tenían razón. Tenía que haber una reforma, ¿sí? Tenía que haber una reforma. ¿Cómo así que, cómo así esa corrupción, eso tenía que acabarse? ¿Y qué ocurrió? Ocurrió esa gran división. Y eso fue lo que dio origen al protestantismo. Con esta introducción, mis hermanos, de esta clase de la historia, ¿sí? De la reforma, quiero adentrarme, y es bien interesante, mis hermanos, ¿sí? Bueno, entonces, miren, recuerdan ustedes que a uno le decían eh, Maquiavelo, ¿no? Es una de las ideas de Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo fue un filósofo eh, que en la economía política y en la filosofía, ¿sí? Se utilizaba mucho porque Maquiavelo representaba a la luz de nosotros el cristianismo la maldad pura, ¿entienden? Y él decía que sí, que al pueblo antes había que subjugarlo, había que oprimirlo para que el rey, el príncipe, el rey se hiciera grande, ¿sí? Había que exprimirlo, había que, y que si quería gobernar, crear divisiones para hacerse dueño de todo, para gobernar en todo. Entonces, mis hermanos, las divisiones, si nosotros lo vemos en el fondo, dentro de la misma iglesia, en la fe hoy en día, desde luego que no nos oponemos a toda clase de división. Pero es que en esta época, mis hermanos, de la Reforma del siglo XII, sí se hacía necesario realizar un gran cambio, una gran reforma estructural. Entonces, la cizaña sobre el cambio, ¿sí? Ese hablar del purgatorio fue un error, es un error, ¿sí? Porque ese lugar no existe. Y nosotros, y eso fue, esa es una digamos, de las victorias, de los logros del protestantismo, ¿no es cierto? Antiguamente, antiguamente eh, se absolvían, ellos se encubrían, cometían un pecado, un error, por ejemplo, un abuso sexual, la violación de un niño, de una niña, de un adolescente, ¿sí? Y ellos lo absolvían. Es decir, esos tribunales eclesiásticos lo que hacían era encubrir, generar impunidad, ¿sí? Eran absueltos, ¿sí? Entonces, lo que se dice en las 95 tesis es que
realmente ese clero, ese párroco, ese arzobispo, esa persona que cometió ese error, y esa persona que cometió ese error tenía que hacer un verdadero arrepentimiento, una verdadera contrición, ¿sí? Un corazón contrito y humillado, ¿sí? Y pedirle arrepentirse y pedirle perdón directamente a Dios por esos errores por esos pecados, por esas violaciones que había cometido, ¿sí? El lugar, es decir, ante la humanidad, ante la comunidad, ante la sociedad, esas personas sí representan ese peligro y sobre todo para esas comunidades infantiles, y lo que hacían era absolverlos. Eso genera impunidad y eso genera que se cometan más delitos, ¿sí? ¿Cómo es posible? ¿Sí? Es decir, dentro de la reforma, dentro de esas 95 tesis, ¿sí? Eso de pagar multas, ¿no es cierto?, por la muerte de una persona o de un moribundo, ¿sí? Eso también había que eliminarlo, ¿sí? La persona ya está muerta, ya se murió, ya falleció. Entonces, dentro de las leyes canónicas, cómo iba a existir o a dársele validez al pago de una multa, de una indulgencia para que esa persona se salve? ¿Sí? Es, es, es algo que no se podía permitir, ¿sí? Ahora otra cosa, por causa de la maldad, ¿sí?, la caridad, hay una disminución en el amor, en la caridad, por causa de la maldad. Entonces, cuando el tema aquí es que eh, había un gran temor, había un gran temor en la sociedad, en las personas, ¿sí? Cuando una persona, cuando una persona está llevado por el miedo, el miedo lo lleva a cometer errores. Hay personas que pueden cometer errores, entregar todas sus propiedades, vender hasta su propia madre, hacer cosas, mejor dicho, cometer unas cosas impresionantes, ¿sí? Por el miedo. Entonces lo que se decía es a la gente hay que explicarle la palabra de Dios, la palabra escrita, hay que dársela a conocer, hay que decirle que Dios es amor, que Él nos perdona, y ese miedo, ese horror, ese temor, ¿sí?, de las almas que estaban penando en el purgatorio, ¿sí?, de esas personas en esa desesperación, ¿sí?, cometían errores. Entonces lo que se buscaba era darle un parte de tranquilidad a la persona, Mi que si la persona amado busca de Dios, hermano se Caleb, arrepiente ¿me, sinceramente, me escucha? que si esa persona, ahí es donde está la salvación, ¿sí?, en pedirle a Dios y en ese arrepentimiento verdadero, pedirle Sí le perdón a Dios escucho, directamente, Mi Pastor amado Elder. hermano ¿sí? Caleb, pregunta Entonces, mis cautelosa, hermanos, ¿me esas penas escucha? que se hablan del Sí purgatorio, le escucho. de toda esa situación que generaban desesperación, Pastor ese Elder. horror, ¿sí?, que llevaba a muchas personas Le a escucho. cometer Le errores escuché. por el miedo, ¿no? Por el miedo, pues había que decirle la verdad a la gente, que ese gran temor que sentían, eso no era así, y que tenía que conseguir plata como sea, y que tenía que pagar, ¿sí?, por la salvación de esa persona, eso no es así. Así que el infierno, el purgatorio, el cielo, ¿sí?, llevaban a la gente a la desesperación, porque la gente decía, ¿sí?, eh, eh, mi ser querido falleció un hijo, el padre, la madre, un hermano. Entonces le decían, no, va para el infierno, pero pague. Si usted paga, como esa alma está en el purgatorio, entonces va a pasar. Nosotros vamos a pedirle a Dios para que esa persona, para que desaparezcan, ¿sí?, esos pecados, ¿sí? Y la persona vaya al cielo. Entonces, con las almas del purgatorio, mis hermanos, ¿sí?, con todo ese tema se jugó muchísimo, frente al miedo, la ignorancia, se cometieron muchos errores, pero lo que se logró con el cristianismo es de hablarle con claridad a las personas y decirles, miren, lo que les acabo de decir, ¿sí?, lo que les acabo de decir. Entonces, en la escritura, en la palabra, la salvación, ¿sí?, es por gracia.
es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pues a la gente había que explicarle eso. Lo que nosotros teníamos que hacer o ellos tenían que hacer, que lo que ellos decían, busque de Dios, arrepiéntase, haga el arrepentimiento genuino. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, miren ustedes cómo tanto el Papa, ¿sí? En lo que tiene que ver, en lo que tiene que ver con la remisión de las penas, con el pago de impuestos, habían cometido muchos errores y a la gente se le empezó a explicar, ¿sí? Entonces ya los predicadores, ya los pastores, ¿sí? Esas personas que empezaron a hacerse parte, ¿sí? Como fieles, gracias al protestantismo, al auge que tiene la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, generó muchos cambios. Cambios, ya el Papa ya no podía seguir, es decir, era inaceptable esas indulgencias del Papa, ¿sí? Eh, eh, otra cosa, trataban de justificar en los castigos la salvación. Le decían a la persona, y eso fue algo también inaceptable, y gracias al protestantismo eso cambió, porque le decían a la persona, haga penitencia, camine de rodillas, arrástrese, lacérese la piel, hágase daño a sí mismo, y una cantidad de castigos para ser salvo. No, eso no. A la gente se le empezó a aclarar, a explicar, ¿sí? Entonces, las almas en el purgatorio, ¿sí? Eso fue un error también gravísimo, ¿sí? Miren ustedes el manejo que se le dio a todo ese tema para la salvación. Y ese fue el tema de las famosas indulgencias. Entonces, había una necesidad, había una necesidad, y esa necesidad es de que aquí no se puede discriminar, que si tiene dinero se salva, pero si es pobre se pierde. No, señor, no, señor. Entonces, la idea era que la gente, las personas, el ciudadano, en esa época y hoy en día no se dejaran engañar, ¿sí? No se dejaran engañar porque no funciona así. Entonces, el poder del Papa se reduce. ¿Cómo así que el Papa es el único que puede perdonar pecados? ¿Cómo así que el Papa es el único que puede ordenar un divorcio? ¿Cómo así? No, eso no funciona así. Entonces, todas esas actuaciones que se hicieron, ¿sí? Esos cambios que hubo, es lo que nos llevan a que hoy en día tengamos una mayor claridad, podamos interpretar mejor la palabra de Dios, la palabra escrita, tal cual como está en la Biblia, de la mejor manera, ¿sí? De que las llaves, la clave, las llaves, está es en nuestra confianza, no en el Papa, sino directamente en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, ellos decían que es que el alma vuela, ¿sí? En el purgatorio, fuera del purgatorio. Es decir, ellos hablan como si fuera un lugar, ¿sí? Entonces, que en la medida en que la persona les tiraba el dinero, ¿sí? Con los sonajeros esos, ¿no? Que son como unas campanitas, ¿sí? En el pecho, con ese movimiento, entonces, y al tirarle el dinero, ellos predicaban eso es contrario totalmente, iban a ser salvos, eso es contrario totalmente al conocimiento que tenemos hoy en día, porque es que, miren, tener varios libros sobre lo mismo, tener varios escritos sobre lo mismo es un error muy grave, ¿sí? Tiene que haber es una sola palabra, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, una sola gloria, un solo perdón, ¿me entienden? Entonces aquí es bien importante que nosotros tengamos en cuenta esa parte. Mire, ningún hombre, ninguna persona, ¿sí? Ninguna persona está seguro fuera de Jesucristo. Un corazón contrito y humillado, esa contrición propia, ese acto, ¿sí? Es lo que Dios quiere, ¿sí? Es lo que Dios quiere. Dios no quiere el verdadero, cuando ellos hablaban, ¿sí? Ellos veían muy mal ellos decían que el verdadero penitente, ¿sí? Eso es contrario a la verdad, ¿sí? Porque, porque entonces, todo dependía era de las indulgencias. Y no solamente en el daño, en la tortura, que la misma se autotorture
sino también en lo que la persona pague para poder tener perdón. Entonces, estas famosas cartas de perdón, ¿sí? Que le hacían hacer a las personas, donde la persona hacía esa carta de perdón y que esa carta era suficiente y era su propia salvación, mis hermanos. Eso se acabó, ¿sí? Una persona, mis hermanos, que no se arrepiente en vida, que no se arrepiente, pues no va a tener esa salvación eterna, ¿sí? Entonces va a ser condenado. Entonces ellos le hablaron claro a las personas que tenemos que cuidarnos muchísimo, ¿sí? En esa época tenían que cuidarse muchísimo. Ellos lo primero que le decían a las personas, ojo con eso. Esos indultos del Papa no valen. Eso no vale. Aquí no vale, no señor. ¿Sí? El hombre, si se reconcilia con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Esa persona, ese hombre, va a ser perdonado. ¿Sí? Es un perdón real, espiritual. Y es porque, mis hermanos, porque es que la gracia se transmitió a todas las personas, a toda la humanidad, ¿sí? Y por gracias, toda la humanidad, si busca a Dios, ¿sí? Si obedece su palabra. Entonces, lo que ellos decían era que la gracia se transmitía no por indulgencia, no por pago, no por diezmos. No, es que si yo entrego esta hacienda, entrego el producido de la finca, entrego tal cosa, ¿sí? Voy a tener esa gracia. No, mis hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo es gratuita, hace parte de ese amor eterno de Dios, ¿sí? Y lo que Dios busca es eso, verdaderos adoradores. Él no necesita el pago de indultos, ¿sí? Que nadie nos juzgue por eso, mis hermanos, que nadie nos juzgue. Entonces ellos lo hacían de esa manera. Ellos no predicaban, es decir, la sana doctrina, ellos decían en la 95 tesis, estamos hablando de Martín Lutero, ¿sí? De Martín Lutero. La verdadera doctrina, mis hermanos, lo que ellos decían es que la gente tenía que tener claro, los fieles, que la salvación de las almas no se compran en el purgatorio. ¿Sí? Todo cristiano. ¿Ustedes saben cuál fue el lugar donde se llamó primera vez como cristianos a los fieles? En Antioquía. Allá se utilizó la palabra cristiano y fue el nombre que se fue adoptando y se le daba a cada fiel en la iglesia, se le llamaba cristiano en Antioquía. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Aquí es importante, ¿sí? Saber que nosotros tenemos un pleno derecho, ¿sí? Mediante el perdón de pecados, mediante el arrepentimiento, ese dolor y culpa, es de ese arrepentimiento real de todo cristiano, de toda persona, es lo que es el proceso, hace parte del proceso, porque es conocimiento, es bautismo, ¿sí? De todo ese proceso de obediencia a esa palabra, ¿sí? Que nos lleva a la salvación. Todo verdadero cristiano, mis hermanos, ¿sí? Tiene en la iglesia, en nuestro Señor Jesucristo, tenemos unos derechos, ¿sí? Que Dios nos regaló. Y el principal derecho, mis hermanos, es el del perdón. El perdón. El perdón se hace directamente con Dios. Entonces, aquí es una cosa muy difícil, ¿sí? Que las personas en ese tiempo eh, eh, era muy complicado porque no lograban entender bien lo que era un verdadero arrepentimiento, es decir, una verdadera contrición, o sea, un corazón contrito y humillado, pero realmente, sinceramente, era muy difícil, era muy complicado, pero mis hermanos, nos damos cuenta, ¿sí? Que, que ese perdón, porque acuérdense, mis hermanos, que nosotros, ¿sí? Solamente en nuestro Señor Jesucristo, en su gracia divina, es que se da ese perdón de pecados, ¿sí? En ese bautismo. Y ese perdón de pecados, mis hermanos,
con un arrepentimiento genuino, una verdadera contrición, es que se materializa, se hace real, ¿sí? Entonces, ¿me escuchan mis hermanos? Sí, profe, sí le Sí, escuchamos. ¿Sí se le sí, escucha? sí. Sí, De hecho, en 5 minutos se le corta la clase. También, mis hermanos, es decir, miren, en la 95 tesis se hace mucho énfasis, ¿sí? En la no justificación del pago de multas, de sanciones, de indulgencias, ¿sí? ¿Sí me entienden? No, ese fue el énfasis, uno de los énfasis, ¿sí? Porque la expresión, el desenfreno continuaba, ese desenfreno continúa, ¿sí? Entonces, para nosotros es claro, mis hermanos, ¿sí? Y esa es la afirmación, y es que el papel de la cruz, el papel de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La función, esa bondad de Dios, ese amor de Dios, ¿sí? Era lo que había que dar a conocer para que la persona se diera cuenta de que eso está por encima del dinero, está por encima del dinero. Importante tenerlo en cuenta. El, 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 el trabajo, este trabajo, mis hermanos, en lo que tiene que ver con la reforma, ¿sí? Que son 95 tesis, desde luego que he hecho referencia a las principales, ¿sí? Es lo que, es lo que me mueve en este momento frente al tema de nuestra relación con Dios. Gracias al conocimiento, porque es que aquí tenemos que darle importancia a esa base fundamental, a esa base teológica, ¿sí? Es lo que en este momento nos mueve. Estamos en una introducción, ¿sí? Estamos en una introducción en este día. Como vamos a seguir con las clases, entonces vamos a tener la oportunidad de profundizar más en este tema, ¿sí? Cómo se rompe esa relación con este gran movimiento que se tenía con la iglesia, gracias al monje Martín Lutero, monje alemán, que publicó esas 95 ideas o tesis, ¿sí? Que él hizo en la iglesia de Wittenberg, ¿sí? Y esa crítica que él hace al tema de las indulgencias, porque es una verdadera crítica que se hace, ¿sí? A la salvación, al perdón de pecados mediante la venta de indulgencias, ¿sí? Lo que nos ha llevado
a que este tema sea importante y fundamental. Entonces, gracias a Martín Lutero se logró imprimir, ¿sí? Y se logró promover en toda Europa y se pudo sacar copias y todo a través de la imprenta, ¿sí? De esas nuevas ideas. ¿Y cuáles son las claves, mis hermanos? Ténganlo en cuenta. Una sola fe, un solo Señor, un bautismo, no necesitamos intermediarios, es decir, ni el pago de indulgencia, ni de sacerdote, ni de santo, no necesitamos nada de eso, ¿sí? Gracias a esa reforma, sí, que es lo que estamos hablando hoy en día, la Biblia como palabra escrita de Dios adquiere esa autoridad y es la única fuente. Claro que por medio del Espíritu Santo es nuestra guía espiritual, ¿sí? Y no son las decisiones del Papa ni todos los libros que ellos utilizan, sino que es un solo libro, una sola Biblia, una sola palabra, la que nos va a servir. Mis hermanos, nos vemos ahora en 2 minutos en la próxima clase. Gracias, mi hermano, que Dios lo bendiga. Una feliz tarde. Mis amados, a los que deseen acceder a la siguiente clase con el profe Alejandro de los métodos de investigación, les voy a dejar por acá el enlace. Los que no tienen acceso a la plataforma pueden entrar a estudiar el día de hoy. Una clase muy importante. El profe Alejandro está aquí también presente, entonces, para que puedan ingresar de una vez. ¿Oyeron? Hola, mis hermanos. Bueno, ¿Cómo están? profesor Bendiciones. Alejandro se va para su clase. Hola, profe. Pero estoy en el otro. Ahí estuve acompañándolos en los últimos 15 minutos de la anterior clase. Estaba ahí chismeando. No sé si se dieron cuenta. Claro, profe, ahí estamos activos. No, qué bueno, qué bueno. Hermano, listo, vamos Ahorita tengo clase hasta las 8, no sé si ahorita pueda goterearme ahí su clase. ¿Cómo? Yo tengo clase hasta las 8 otra vez. No sé si me pueda goterear su clase ahorita. Sí, de hecho yo voy a tener clase ahora de 6 a 9. Entonces ahí nos vamos a estar viendo. ¿Oyeron, mi hermano? Entonces, vamos, por favor, denme un minutico para iniciar. Ya vamos a iniciar. Denme un minuto. Y la clase con el profesor Ender es a las 8, a las 7. Bueno, ya les mandé por acá el enlace y bueno, estamos muy pendientes de todos. Chaito. Profe Ender, y usted dice que tiene clase a las 7. No, yo no, el profe Alejandro. El profe Alejandro. Vaya Bueno, todo el rebaño con él. Bueno, bendiciones. ok, mi padre bendición.